Vamos a echarnos una partidita aquí al portátil, al Call of Duty Modern Warfare Fighter. ¿Qué diablos? Aquí no hay tarjeta gráfica, esto no va. Voy a llamar a Acer, al servicio técnico. Sí, buenos días, es el servicio técnico de Acer Corporación. Hola, buenos días, ¿en qué podemos ayudarle? Mira que estaba yo queriendo jugar aquí al Call of Duty, que esto no va, que la tarjeta no me aparece en el Windows. ¿La ha buscado usted bien? A ver si la ha perdido. No la he buscado, esto tendría que estar aquí dentro. Busque bien por la habitación y luego ya nos viene diciendo. Bueno, la voy a buscar, venga, muchas gracias, Vamos a ver si efectivamente esto se ha perdido. Es que esto no se entiende, hombre. A ver si está aquí debajo del sofá, porque claro, estas cosas las agarran mal, le meten poco tornillo. Aquí no hay nada. Anda, aquí la está. Aquí se ha caído, fíjate tú. Esto le meten un tornillo y esto, claro, esto no agarra. Vamos a conectarla y a jugarle ahí a un Call of Duty. Esto tiene que ir por aquí. Vamos a encender esto. Ahora sí, ahora esto ya es maravilla. Aquí ya estamos, aquí, vamos a darlo todo. A ver si hay algún campero que le vuelo la cabeza. ¿Qué pasa, Repromoders? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os va? Hoy os traigo el portátil que os habíamos traído en el anterior vídeo. Un i5 de octava generación con una GTX. Tenía un problema en el controlador de carga y lo habíamos solventado finalmente levantando una bobina de la GPU. Así que ya finalmente con imagen conecté ya un Dr. Moss, que se lo quité de otro portátil. Nos quedó perfectamente ahí soldado y ya reemplacé también el IC que se encarga del control de carga del equipo y de los MOSFET de seguridad, el Intersil. Hay varios vídeos que os hablan de esto. Entonces el equipo ya funciona perfectamente, da un rendimiento mononúcleo de 460. Muy potente el equipo, no hay queja en este aspecto, pero resulta que no reconoce la tarjeta gráfica. Todo funciona perfectamente, pero aquí no detecta la GTX, solamente detecta la tarjeta integrada en el CPU. Y muchas veces nos va a pasar esto, tarjeta gráfica desaparecida. A veces nos viene con problemas, con el símbolo de admiración. En este vídeo vamos a aclarar ciertas dudas, como funciona el voltaje que le llega al GPU, que esto os vale también para el CPU. Vamos a empezar con un cutre point donde tenemos un IC controlador del PWM. Ese pulso que controla el voltaje está llegando al Dr. Moss, a los MOSFET, MOSFET doble, etc. Y de ahí se pasa a una bobina. El funcionamiento de una fase ya lo hemos explicado también en otro vídeo, y básicamente la bobina se comunica al final, todas las fases están comunicadas al final y nos saca un voltaje que va al GPU, un único voltaje que es variable según la carga del CPU. Entonces los MOSFET tienen que llevar su alimentación y el IC que los controla también tiene que llegar su alimentación. Pero si tenemos un problema en el IC que controla los MOSFET, perdemos el PWM y por lo tanto perdemos el voltaje y por lo tanto perdemos la GPU. Ha desaparecido del equipo. Windows no la puede reconocer porque nada la está alimentando y es como si no existiera. Bien, en una placa base, si la observamos, vamos a ver que tenemos un chip con su bobina, la GPU y la CPU. En este caso de GPU tenemos tres fases y una fuente de alimentación que hay en este lado es para alimentar la VRAM porque llevan distinto voltaje. Cada bobina a su cosa. Aquí tenéis la bobina cuadrada gris que tendría la salida y se iría al GPU. Aquí tenemos la segunda fase que lleva ahí ese MOSFET doble, la bobina, un condensador rectificador y se iría al GPU como la tercera. Y por este otro lado tenemos esa fuente de alimentación que en este caso trabaja con dos MOSFET simples. ¿Y quién controla este voltaje? Este voltaje lo controla este pequeño IC, el KP, y si yo le pongo en la pata 4, que es la puerta de los MOSFET, veis que tiene comunicación con las salidas. Pero las fases son más complejas porque requieren un control más exhaustivo del voltaje y para eso tenemos integrados ICs que controlan
SPWM. En esta otra placa vemos aquí también 4 fases que van a esta otra GPU y tenemos que encontrar un IC que controle esos MOSFET, normalmente cuadrado, rodeado de resistencias y condensadores. En este caso viene por la parte inferior, puede estar arriba, puede estar abajo, normalmente está cerca. Aquí lo podríamos visualizar. Si yo busco continuidad en la pata 4 de este MOSFET, que es la puerta, recordad, me va a ir a un pin, a una salida de PW del IC que los controla. Ahí estaría. Bien, vamos a ver un poco el esquemático para aclararnos. Este sería el esquemático de la placa que hemos reparado de ese Acer Nitro 5. Lleva aquí el procesador que iría a la pantalla, pero lo que nos interesa, el UP9512. Este es un IC que controla el PWM que van a los dotormos. ¿Cuál es su salida? El GPU PWM1 y GPU PWM2. Puede controlar más, pero en este caso solo lleva 2 fases. Por otro lado, este controlador necesita su alimentación, 5 VCC sería un voltaje que necesita, y su activación, es decir, su enable. Alguien lo tiene que activar para que se ponga a trabajar. En principio eso es lo más importante y relevante que tenemos que saber. Si vemos el board view, vemos que en un pin del CPU nos va a llevar aquí a unas resistencias. Y fijaros el nombre de la línea, de GPU Enable. Si seguimos la resistencia, nos lleva aquí a este otro IC y en su pin 12 tenemos una señal de Enable, NVVD Enable, que nos llevaría a unas puertas lógicas que a su vez el pin 2 de esa puerta, el ENGPU, Enable de GPU, nos llevaría al pin 30 del IC. ¿Qué era el pin 30? El Enable. Es decir, fijaros, tiene relación incluso desde el CPU, el activador para que pueda trabajar ese integrado. En su datasheet nos dice que el UP9512 es un controlador PWM y que proporciona un sistema de voltaje de salida de alta precisión para GPUs. Si nos vamos ya a lo más básico, fijaros la relación que tiene con un dotormos. El PWM que saca se lo tiene que enviar, pero además también tiene otras propias conexiones que lo unen. El dotormos, que es en esencia un controlador externo de modulación de ancho de pulso, el PWM que conocemos. Ahí tendríamos cómo es por dentro su esquema, que lleva su drive, que hemos hablado también de drive, y ahí lo veríais un poco por su interior. Pero el tema, que si vamos al pin 14, que es el PWM que necesita de entrada este dotormos, ¿quién se lo va a dar? El IC que lo controla. Por lo tanto, el IC tiene que tener su alimentación, tiene que tener su activación y va a sacarnos los PWMs que van a los MOSFET, que a su vez pasan por las bobinas y a su vez se van a alimentar la GPU. Y aquí tendríamos las bobinas con el dotormos que yo había cambiado porque estaba en corto abierto, y al lado tenemos el UP9512. Y si nos fijamos en este pin, que lo podéis ver con el osciloscopio, recordad, el pin 9, que es lo que tendríamos que medir, es el PWM que iría al dotormos. Si yo aquí no tengo nada, si yo tengo su alimentación, si tengo su activación, pero no me está sacando nada, en principio tengo que presumir que no está correcto ese IC. ¿Por qué? Porque esta placa ha tenido un corte en un dotormos que va a afectar a muchos componentes, por ejemplo a este IC. Bien, calentad bien la base, tiene que bajar completamente. Entonces, esto una vez que se coloca tenéis que revisarlo
perfectamente al microscopio. Hay que inclinar la placa y fijaros, esto no vale, no está alineado. Lo he hecho así porque esto es muy habitual que pase. Entonces cambiamos el IC y decimos, oye, que esto no me va, no era del IC. Ojo, lo estáis soldando mal. Y pasa muchísimas veces. Hay que alinearlo correctamente. Ahora sí que lo tendríamos alineado correctamente. Todas las patas coinciden y la guinda del pastel es que repasamos con un poco de estaño en la punta, en vertical, plan cuchilla, por todos los pines. Y ya nos quedaría totalmente soldado, que haya estaño en las patas. Esto es una soldadura bien hecha de un IC, porque se sueldan mal. Y ahora que tengo 0.8 voltios a la salida de la bobina. Por lo tanto, el equipo ahora, cuando yo lo arranco, como el GPU ya está alimentado, fijaros, adaptador básico de pantalla de Microsoft, pasa a llamarse GTX 1050. Ya lo hemos alimentado, Windows ha detectado que hay un hardware ahí metido, instala los drivers genéricos y lo detecta. Ahora yo instalo los drivers de Nvidia y tenemos el equipo funcionando. Repromoter. Y esto es lo que hay. Si habéis perdido vuestra tarjeta gráfica, revisad los voltajes que le llegan al GPU. Pueden estar incorrectos o pueden no estar llegando. Y si tenéis problemas con la admiración en la GPU en Windows, revisad también alimentación en la VRAM y en otras partes de la placa base. Muchas veces puede haber ahí un conflicto, puede haber un problema de rebalding o puede haber falta de alimentación. Repromover si este vídeo os ha parecido interesante, ya sabéis, darle un like que nos ayuda bastante y no os olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.